Bueno, para nosotras y para nosotros es una alegría poder estar hoy en esta actividad, primero porque estamos celebrando un cumpleaños y siempre es muy lindo poder celebrar producciones que se sostienen en el tiempo, pero que además se sostienen con una intencionalidad, de convocar a pensar, convocar a escribir, a producir, y a que eso circule. Entonces, bueno, ya que estemos festejando 25 añitos, es una muy linda noticia, tal vez en estos tiempos en que estamos un poco convulsionados, uno podría decir, bueno, casi todos los tiempos tienen sus convulsiones, ¿no? Pero a veces parece que se profundizan más. Entonces, bueno, no solo a nivel internacional, las situaciones de guerra que de algún modo también nos conmueven, sino también quienes habitamos en Argentina, bueno, estas situaciones que se dan en momentos que para nosotros son muy importantes, porque estamos celebrando, conmemorando los 40 años de democracia, y bueno, hay momentos en que sentimos que nuestra democracia la tenemos que cuidar bastante más para que se robustezca, ¿no? Y también desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, que estamos conmemorando nuestros 50 años de un espacio al que también queremos mucho, ¿sí? Del mismo modo podemos pensar en ese vínculo entre la universidad como espacio y bien público, como construcción plural en el cual nos encontramos, y lo que tiene que ver con la necesidad de que todo esto suceda en un sistema democrático. Así que siempre escuchar a La Rosa es lindo porque nos invita a pensar en esos lugares tan importantes y en esos espacios de transmisión a los que en principio también nos invitaba Hannah Arendt, cuando nos invitaba a pensar, bueno, ¿qué es la educación? ¿Y qué hacemos las educadoras y los educadores? Así que, bueno, agradecer este conversatorio, saludar especialmente a Liliana porque ha sido, digamos, la emprendedora de este espacio, y con ella ha habido muchas y muchos emprendedores, que eso es lo bueno, para que no estemos solas y solos. Así que felicitaciones, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, la verdad que es una emoción para nosotros, para todo el equipo del cargo, que tenga esta convocatoria, que sabemos que cuando está Jorge, eso es infaltable, la presencia de muchas y muchos. Cuando le pregunté a Jorge, que estaba organizando los festejos por los 25 años de la revista El Cardo, le dije si quería dar una conferencia y no lo dudó ni un minuto y dijo que sí. Así que, bueno, gracias nuevamente. Yo preparé unas breves palabras, o algunas tienen que ver con una breve referencia a estos tristes, complicados momentos, que espero no nublen la convocatoria de hoy que planteó Jorge, La belleza del mundo. Badiou, en el libro El siglo, señala que en el siglo XX la memoria está marcada por acontecimientos tan apocalípticos y espantosos que la única categoría apropiada es para pensar una unidad sería el crimen. Los ataques terroristas, las torturas, masacres, las guerras, en este siglo XXI continúan y vulneran el derecho a la existencia e infringen injusticias que vulneran el derecho a una vida digna. De ahí la necesidad de pensar, ya que la prohibición, según Badiou, ya que la prohibición de una repetición proviene del pensamiento. Nuestro repudio a los atentados y nuestra solidaridad con las víctimas y familiares. Una contabilización estadística que no borra
la tragedia y el dolor que implica la pérdida de cada uno y de cada uno de ellos y de ellas. Este encuentro con la Rosa fue posible básicamente por este compromiso de la Rosa, y la presencia de ustedes lo atestigua, con la educación pública y gratuita, la pasión por el saber y la transmisión o la comunicación, y que, como dice Camus, aunque no pueda cambiar el mundo, impide que se deshaga. Y seguramente esta instancia de hoy nos aportarán para pensar de otro modo este horror que insiste. Bueno, pasando a algunos comentarios, hace ya muchos años que Jorge La Rosa forma parte de la apuesta de la revista El Cardo, como miembro del Consejo Asesor, como amigo, como colaborador. En abril de 1999 participó del primer foro La didáctica, un campo en sospecha. Ahí se compilaron los distintos textos de la mesa. Antes nos habíamos conocido en Porto Alegre, en el 98, ¿no? Y en este cardo número 3 están compilados todos los trabajos, el de La Rosa incluido. De ahí en más, siempre estuvo presente, a través de sus colaboraciones, sugerencias y recomendaciones. Amistades como las suyas nos han alentado a continuar. Como se dice vulgarmente, a no bajar los brazos a lo largo de estos 25 años. Tengo la tentación de detenerme en el valor de la amistad, tan bellas experiencias y textos dedicadas a la misma, que nos ayudaron a transitar las búsquedas y aventuras intelectuales y pragmáticas que atraviesan a la educación pública, a docentes, estudiantes y estudiosas y estudiosos, y dotan de una importancia singular al tiempo libre, que hace sonar la etimología griega de escuela, y que hoy, como ayer, puede ser colonizada por los imperativos del capitalismo cognitivo, como en algunos de sus trabajos señala La Rosa. Encuentros que abren nuevos surcos, potencian interrogantes y producciones. El título de tu conferencia, Jorge, me encantó, como a muchos de los que estamos acá, y otros que querían venir, pero que cuando la editemos la podrán disfrutar. Y pensaba en el talento implicado, la bocanada de aire, un paso de danza, que sale del espectro de lo cerrado y de la monotonía de una repetición hipotetizadora, que puede vincularse a cierto discurso pedagógico didáctico cuando se reduce a las actividades. Belleza, mundo y amor. Una triple cita que sitúa el centro de la cuestión y que nos requiere en la escuela, en la universidad, como docentes y estudiosas. Encuentros que no son reemplazables por las imágenes del mundo, de sus bellezas y tesoros disponibles en la web, ya que les falta la amorosidad del gesto para invitar, para poner sobre la mesa esa cosa común. Los ejercicios atencionales, dice Jorge también. Y la pregunta sobre qué vale la pena transmitir, enseñar, comunicar. Derrida decía elegir la herencia. Pasar el conocimiento, mostrar, compartir, comunicar, es una puesta en acto amorosa, en tanto acoge a los nuevos y hace lugar con esa transmisión a la transformación, a la política, como condición para habitar el mundo. Como destaca Arendt, con la creación del ser humano, cambió hombre por ser humano para educarlo un poco a estos tiempos, disculpa si no corresponde, el principio del comienzo entró en el mundo, ¿no? Con la creación del ser humano, el principio del comienzo entró en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que con la creación, el principio de la libertad entró en la tierra. El actuar, ligado a la natalidad, hace de cada una la capacidad de un nuevo comienzo. Comienzos tal vez opacados por cierta lógica pedagógica y tal vez por cierta cristalización desimplicada de lo que Elsa Morante decía: se conoce algo solo si se lo ama.
en indoeuropeo, como señala Agamben en el autorretrato del estudio, la raíz de nacer es homónima de la de amar. Conocer significa nacer juntos, ser generados y regenerados por la cosa misma. Bueno, ahora, gracias a Jorge, recorreremos la idea de belleza para convertirlo en materia de estudio. Vamos. Muy bien, Bueno, ahora la Rosa va, Jorge, Laura va a leer una breve presentación. Sí, de su currículum. Buenas tardes. No sé si se me escucha ahí. Hasta su jubilación, profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona, España. Licenciado en Pedagogía y en Filosofía, doctor en Pedagogía, con estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro de Michel Foucault de la Sorbona, en París. Sus temas principales son la relación entre la experiencia y el lenguaje, la subjetividad y la educación, así como la estructura formal y el funcionamiento material de los dispositivos artísticos, culturales y educativos. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades europeas y latinoamericanas, ha trabajado con artistas escénicos y con todo tipo de mediadores culturales. En el año 2022 le fue concedido un doctorado honoris causa por la Universidad de San Luis, Argentina. Entre sus libros destacan La experiencia de la lectura, Ensayos sobre la literatura y formación, 1996, Pedagogía profana, Ensayos sobre el lenguaje, Experiencia y subjetividad, año 2000, La liberación de la libertad, 2003, Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel, 2003, Temores escritos sobre experiencia, 2014. Sus libros recientes son la trilogía del oficio, P de profesor, 2019, Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor, 2019, El profesor artesano, materiales para conversar sobre el oficio, 2020, y las compilaciones de la serie de los elogios, Elogio de la escuela 2017, Elogio del profesor 2020, Elogio del estudio 2023. En colaboración con Scliar, escribe Habitantes de Babel, políticas y poéticas de la diferencia entre pedagogías y literatura, y experiencia de alteridad en educación, con Simons y Machelain, Jacques Rancière, la educación pública y la domesticación de la democracia, y por último con Marta Wenceslao, de Estudiosos y Estudiantes 2020. Queridas y queridos, buenas tardes. Felicidades al Cardo, 25 añitos. Liliana ha contado que ella y yo nos conocimos prácticamente desde los inicios del Cardo, por lo tanto es un cumpleaños que tiene que ver también con nuestra propia vida y con que estamos viejitos ya. 25 años, madre de Dios, qué barbaridad. Y bueno, pues eso, nada, felicidades y vamos a conmemorar el cumpleaños del Cardo como se corresponde, hablando sobre la belleza. Yo estoy viendo ahora una mesa vacía. Entonces, a lo mejor hay alguien que tiene una camarita ahí y puede girarla hacia la sala para poder yo ver a seres humanos, digamos. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí ya puedo ver a seres humanos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer era situar esta intervención, ¿verdad? Lo de la belleza del mundo, en continuidad con algunos de mis textos anteriores para darle un poquito de contexto y para evitar un poco la sensación de arbitrariedad, ¿no? Primero, como ha habido alguna referencia a lo convulso de los tiempos, voy a decir algo también en relación a eso, ¿no? En este momento, pues qué sé yo, en muchos lugares hay bombardeos todos los días, ¿no? En muchos lugares hay bombardeos.
pero en este preciso momento, además de bombardeos, en los lugares de los bombardeos seguramente hay una mujer que cose un botón, o que abriga a un niño, o que cuenta un cuento. Es posible que haya alguien que esté regando una plantita, o que esté remendando una remera o unos pantalones. Es decir, que hay personas que están ocupadas todos los días, hoy también, en el sostenimiento de la vida, ¿verdad? Es decir, a los niños hay que darles de comer todos los días. No puede uno esperar a que pase la guerra para darles de comer. Los botones hay que coserlos todos los días. No puede uno esperar a que acabe la guerra y a que vengan tiempos mejores para coser los botones. Y quien ha tenido huerta sabe que a la huerta hay que ir a regar todos los días y no puede uno esperar a tiempos mejores para ir a regar la huerta. Por lo tanto, en este momento yo no tengo duda de que en muchos sitios del mundo, en medio del bombardeo, hay alguien que está regando una plantita, ¿sí? Una planta. Y tampoco tengo duda de que en esos lugares del mundo hay alguien que está tal vez contando un cuento, o haciendo un dibujo, ¿verdad? O mostrando un dibujo, ¿no? Es decir, está sosteniendo también el mundo común, está sosteniendo la lengua, está sosteniendo, qué sé yo, la posibilidad que tenemos los seres humanos de estar juntos y de convivir y de no dejarnos vencer del todo por la fealdad y por la tristeza, ¿no? Seguramente conocerán la famosa frase de Dostoyevsky del idiota, de que a veces la belleza salva. Yo leí hace poquito un texto de Camus, donde Albert Camus decía que para él era importante la causa de los humillados y la causa de la belleza, y que no quería ser infiel a ninguna de las dos, ni a la de los humillados ni a la de la belleza. Y también estos días he estado leyendo algunas de las cartas de la prisión de Rosa Luxemburgo, como ustedes saben, una de las fundadoras del Partido Comunista Alemán, muerta, asesinada, ¿verdad?, por los fascistas. Y las cartas de la prisión de Rosa Luxemburgo son muy bonitas porque, además de hablar de las miserias y de la necesidad de la revolución y de todas las cosas importantes que hay que hacer, de cuando en cuando habla de los pájaros y habla de las plantas, ¿verdad? Ella tenía un herbario, era muy aficionada a la botánica y comenta a los pájaros que puede ver desde el patio de la prisión. Por tanto, la belleza y la relación con la belleza está presente en todo momento y en algunos momentos salva. Me parece que podríamos hacer un recorrido por la filosofía y por la literatura para ver qué es lo que pasa cuando en algunos momentos, sí, la belleza, algo que podremos nombrar como belleza salva. Pero de todas maneras les decía que yo quería poner ese título en relación con algunos de mis textos anteriores para que no parezca demasiado arbitrario, para que no parezca que el profesor se está haciendo viejo y se pone un poco cursi y le da por hablar de esas cosas como la belleza, o que el profesor es un privilegiado y está en su torre de marfil y por eso puede permitirse hablar de esas cosas como la belleza y no la de más gente que están sometidos a unas vidas más duras, ¿no? Qué sé yo, para prevenir un poco algunas arbitrariedades, me gustaría poner ese título en relación con algunos de mis textos anteriores. En primer lugar, con la serie de los elogios. Ustedes saben que la editorial Miño y Dávila publicó en Buenos Aires hasta ahora 3 libros. El primero, que se llama El elogio de la escuela, El elogio del profesor y El elogio del estudio. Entonces, mi texto del elogio de la escuela, que está escrito con Marta Venceslao, es un elogio de las misiones pedagógicas de la Segunda República Española. Es una operación pedagógica en la cual, como ustedes saben, el cine, el teatro, la literatura, la música y el arte fue llevado por los misioneros, ¿verdad?, a aldeas remotas de los rincones más apartados de España, ¿no? Y el inspirador de las misiones, Bartolomé Esteban Cosillo, era uno de los teóricos de la Institución Libre de Enseñanza, seguramente la renovación pedagógica más interesante que ha habido en España en el siglo XX, ¿no? Bartolomé Esteban Cosillo decía cosas como que se trataba de sentir las cosas por sí mismas para gozar de su belleza, no como un medio, sino como un fin,
Cossío hablaba del derecho al lujo, del derecho al ocio, del derecho al tiempo libre, del derecho a la belleza. ¿Sí? Hay una cita en el que él pedía que se leyera cuando se presentaba en las aldeas más remotas de España algunos de los cuadros del Museo del Prado, ¿no? Él pedía que se leyera un textito suyo donde dice lo siguiente, ¿no? Dice, y si los hombres han inventado el pintar, que según parece es cosa de lujo, muchos siglos antes de que se inventaran cosas tan útiles y necesarias como el hacer cacharros, azadones y arados, y si además han seguido siempre pintando, tal vez por el ansia irresistible de hacer cosas bellas. No debe ser enteramente una locura que la obra justiciera de las misiones pedagógicas lleve a los pueblos campesinos para el goce y enseñanza del que ya disfrutan los cortesanos, unas copias de las mejores pinturas que guarda el Museo del Prado. Aquí lo que dice Cossío es que las misiones pedagógicas son cosa de lujo. Es decir, en las aldeas pobres y remotas de España había necesidades muy urgentes que tenían que ver con la vida, con la higiene, con muchas cosas. Había necesidades vitales muy urgentes. Y además políticamente eran también tiempos convulsos. O sea, el fascismo estaba cerquita. Por lo tanto, eran muchos los que decían que no eran tiempos para perder el tiempo en cosas de lujo. Y sin embargo, Cossío defiende el derecho al lujo, el derecho al ocio, el derecho a la belleza. Porque es verdad que, luego insistiré un poquito sobre esto, ¿no? Es verdad que si el pan está mal repartido en este mundo, y hay que reivindicar la justicia en el reparto del pan, y muchas cosas están mal repartidas en este mundo, también el tiempo libre y la belleza están mal repartidas. Y a lo mejor tampoco es idiota del todo pensar en algo así como una cierta justicia, ¿verdad?, en el acceso a la belleza. Ese es un poco el tono del elogio de las misiones pedagógicas, ¿verdad?, la defensa de la cosa de lujo. La palabra escolé, que viene de tiempo libre y un tiempo que está desligado de las necesidades del trabajo y de la eficacia, ¿verdad?, siempre tiene que ver un poquito con ese lujo, con el lujo de la existencia. Lo que está más allá de lo estrictamente necesario, ¿verdad?, lo que está más allá de lo urgente, ¿no?, las cosas de lujos. Aquellas que hacen que la vida valga la pena de ser vivida, podríamos decir, ¿no? Ese es el tonito un poco del texto. Pero también podría referirme a mi texto en el elogio del profesor, que es un artículo que Liliana ha citado, se llama Impedir que el mundo se deshaga, que no es otra cosa que una tentativa de darle una cierta sonoridad al famoso último párrafo del texto sobre educación de Hannah Arendt, ¿verdad?, que la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo, Es posible que lo que yo haya hecho en los últimos años no haya sido otra cosa que una serie de notas a pie de página a ese párrafo, ¿verdad? Una serie de pequeñas ampliaciones o clarificaciones a partir de ese párrafo. Entonces, en ese texto yo trabajo sobre una distinción muy bonita y muy arendtiana de Santiago Albarrico, que distingue entre las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar, o las maravillas, ¿no? Y también en esa idea un poquito del derecho, hay un reparto desigual de las cosas de comer, también hay un reparto desigual de las cosas de usar, de los útiles, pero también hay un reparto desigual de las maravillas, ¿no?, de eso que ni se come ni se usa, ¿no?, sino que se contempla, se disfruta, se goza, ¿no?, de nuevo el lujo de la existencia, ¿no? Y esa idea, a partir de esa distinción de Santiago Alba, repito, esa idea muy arendtiana de que la educación y la escuela quizá no esté ni para la sociedad ni para el individuo, sino para el mundo. Y ahí tendríamos que empezar a clarificar qué es eso del mundo, y ahí tendríamos que empezar a clarificar en relación al título de mi intervención, qué es eso de la belleza del mundo, ¿verdad? Si la belleza es algo que es fundamental para que el mundo sea mundo.
si el mundo no es mundo justamente porque es bello, ¿no? Pero bueno, luego seguiremos con eso. Quería leerles para darle un sentido a eso de que la escuela está para el mundo, ¿no? Un parrafito del librito de Jan Masselen y Martin Simons, ¿no? La defensa de la escuela, que ha sido muy inspirador para muchos de nosotros, que también es seguramente una nota a pie de página al párrafo de Hannah Arendt, donde, hablando de esa cuestión, Jan y Martin escriben lo siguiente, ¿no? Dicen, educar a un niño no tiene que ver con la socialización, poca broma, ¿eh? No tiene que ver con la socialización. No tiene que ver con que acepte los valores de su familia, de su cultura o de la sociedad en que vive, ¿no? No tiene que ver con los valores. Dice, tampoco tiene que ver con desarrollar sus capacidades o sus talentos, las competencias y las capacidades o sus talentos. Educar a un niño tiene que ver con algo fundamentalmente diferente. Tiene que ver con abrir el mundo y con traer el mundo a la vida. Tiene que ver con transformar el mundo en algo que le hable y de lo que pueda hablar. Tiene que ver con encontrar un camino para que las matemáticas, el inglés, la biología, la cocina y la carpintería sean importantes por sí mismas. Tiene que ver con dotar de autoridad al mundo, con prestar atención al mundo, con respetarlo, con estar presentes en él, con encontrarlo, descubrirlo y estudiarlo. Y añade enseguida 3 líneas que son muy impresionantes, ¿verdad? Que dice, la educación no tiene que ver con el yo, poca broma, ¿eh? Estamos en la época de la tiranía del yo, en que todo tiene que ver con el yo, ¿verdad? Y con el sujeto. Él dice, la educación no tiene que ver con el yo, entre paréntesis, con satisfacer necesidades y desarrollar talentos. No tiene que ver con la sociedad. Estamos también en la época de la tiranía de la sociedad. Yo recuerdo muy bien aquella época, ¿no?, en que el lema era que la universidad y la escuela tenía que estar al servicio de la sociedad. La tiranía de la sociedad, todo tiene que estar al servicio de la sociedad. Y dicen ellos, no tiene que ver con la sociedad, con sus valores o con sus recursos, sino con comprometerse e implicarse en algo que es más importante que las necesidades sociales, los talentos individuales o los proyectos personales, ¿no? La pregunta, claro, es muy brutal. O sea, ¿qué hay algo, qué hay que sea más importante, cuidado, más importante que las necesidades sociales? Tantísimas necesidades sociales y tan importantes que son, ¿eh? Algo más importante que las necesidades sociales o que los proyectos individuales. Alguien ha comentado, vamos leyendo mi currículum, que tuve el honor de recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de San Luis hace pocos meses. Y entonces una de las intervenciones que hice allí, empecé con esa pregunta, ¿no? O sea, leyendo simplemente esas líneas, sin dar ningún contexto, y preguntándole a la gente, bueno, ustedes, ¿no?, que son profesores, que son gente que les importa la educación, ¿qué hay, si es que hay alguna cosa que sea más importante que las necesidades sociales o que los proyectos individuales? Y todo el mundo se queda mudo, porque para nosotros lo más importante son las necesidades sociales y los proyectos individuales. Porque para nosotros la escuela está para la sociedad y está para los individuos, para los sujetos. No podemos entenderlo de otra manera, ¿no? Y entonces, pues después de un rato de silencio, yo recordé el párrafo arendtiano. ¿Se acuerdan ustedes del párrafo arendtiano? Claro, claro que nos acordamos. Ah, bueno, pues saquen las consecuencias. A lo mejor hay algo más importante que las necesidades sociales y los talentos individuales, que es justamente el mundo, que es justamente el mundo común, ¿no? Y es posible que estemos entrando en una época en que se pueda vivir y convivir sin mundo, tranquilamente. O sea, el mundo no hace falta para nada, ¿verdad? Las cosas de comer sí que hacen falta y las cosas de usar, los útiles también. Pero la belleza y el mundo y las cosas de mirar y las maravillas, eso no hace falta para nada. Se puede vivir muy bien sin mundo. Se puede ser muy feliz sin mundo, ¿verdad? Y se puede convivir muy bien sin mundo, ¿no?
Ya que estamos con Santiago Albarrico, hay un texto muy bonito de él que se titula La conversación en la mesa de al lado, donde comenta que estaba una vez en un restaurante, ¿verdad?, escuchando la conversación de la mesa de al lado, donde unos jóvenes entre 30 y 40 años, por el precio del menú seguramente muy bien situados en la vida y por el tipo de conversaciones laborales que llevaban, seguramente con títulos y bien educados, ¿verdad?, llevaban una conversación en la que no había mundo, ¿verdad?, en la que solo se hablaba de consumo, de viajes, de ascensos laborales, ¿verdad? Entonces la frase de Santiago Alba dice, a mí me dejó perplejo, la frase literal es la siguiente: de la pequeñez casi solipsista del mundo en el que se movían sus vidas y sus conversaciones. Es decir, eran personas cuyo mundo era un mundo pequeño. Él habla de la pequeñez casi solipsista, ¿verdad?, casi solipsista del mundo. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista pedagógico sí que a nosotros podemos darle una sonoridad y un significado a eso de qué significa agrandar el mundo de los niños, hacerlo más grande. Eso de que hay una injusticia en tener un mundo pequeño, un mundo pobre. ¿Qué significa enriquecer el mundo de los niños, hacerlo más rico? ¿Qué significa tener un mundo pobre? Y además el mundo, en esa frase de Santiago Alba prodigiosa, dice la pequeñez casi solipsista del mundo en el que se movían sus vidas y sus conversaciones. El mundo es aquello en lo que se mueven nuestras vidas y nuestras conversaciones. Es decir, el mundo no es otra cosa que lo que nos interesa. Aquello en lo que se mueven nuestras vidas, en lo que estamos implicados y complicados, lo que nos concierne, ¿verdad? Entonces, cuando a la gente lo único que le concierne es el precio del restaurante y a dónde va a surfear la semana que viene, pues no hay mundo, ¿verdad? Porque el mundo tiene que ver con lo que te importa, con lo que te concierne, con aquello que te compromete, con eso que es más grande que tú y a lo que le consagras tu vida, ¿verdad? Eso es el mundo, ¿no? Aquello en lo que se mueven nuestras vidas y nuestras conversaciones, es decir, de aquello de lo que hablamos y de lo que hablamos con nuestros amigos, porque es justamente de lo que nos interesa y porque queremos ponerlo en medio y queremos elaborarlo en palabras y queremos hablarlo con nuestros amigos y queremos darle vueltas con la gente que apreciamos, ¿no? Y queremos leerlo y escribirlo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es eso. Se puede vivir seguramente sin mundo, se puede ser muy feliz sin mundo, puede haber sociedades sin mundo. Yo creo que estamos llegando a sociedades sin mundo, muy pobres de mundo, aunque sean muy ricas de otras cosas, ¿eh?, pero que son muy pobres de mundo. Y puede haber escuelas sin mundo, ¿no?, que eso ya sería muy impresionante. Yo creo que estamos llegando también a una época en que el mundo está desapareciendo también de la escuela, en que la escuela se dedica a las necesidades sociales y a los proyectos individuales y a desarrollar los talentos individuales. Y por lo tanto, el mundo, que no es ni las necesidades sociales ni los proyectos individuales, también de alguna manera va desapareciendo, ¿no? Bueno, ese es el tono de ese texto del elogio del profesor, del impedir que el mundo se deshaga. Y en el elogio del estudio, el texto que yo firmo se titula Aprender a estudiar una lengua y está montado sobre una cita de Borges, de la famosa conferencia sobre la ceguera en el Teatro Colón de Buenos Aires. Entonces allí dice Borges que, bueno, Borges en un momento dado lamenta la desaparición del latín, digamos, como lengua de cultura. Borges era Borges, qué sé yo, lamenta la desaparición del latín. Y en ese momento, cuando está un poco en esa onda, lamentando la desaparición del latín y del estudio del latín, dice una cosa muy bonita, ¿no? Él dice, porque ahora, dice Borges, se aprende inglés para hacer negocios, ¿no? O sea, se aprende inglés para hacer negocios, qué sé yo, para comunicarse, para viajar, para hacer negocios, ¿verdad? Como dicen todos los papás y todos los profesores sensatos, el inglés es muy importante para la vida, hay que saber inglés. Se aprende inglés para hacer negocios. Y continúa, dice, pero antes, dice Borges, se estudiaba, no se aprende, se estudiaba francés por amor a la lengua y a la cultura francesa. Es decir, no para hacer negocios, sino por amor a la lengua y a la cultura. Y cuando alguien aprende una lengua o estudia una lengua por amor a la lengua, ¿verdad?, por amor a la lengua,
es porque lo que le concierne es justamente la belleza de la lengua y no su poder comunicativo. Hay una conferencia, creo que es la siguiente, a la de la ceguera, que es la conferencia sobre la poesía, en la que ustedes deben recordar que hay aquel trecho fantástico en que Borges se entretiene con la sonoridad de la palabra luna en distintas lenguas, ¿verdad? Y entonces ahí en ese momento él dice que la lengua es un fenómeno estético, es decir, cuando la lengua es considerada desde el punto de vista de su belleza y no desde el punto de vista de su uso, entonces forma parte del mundo, forma parte de las maravillas, y ya no es una cosa de comer ni es una cosa de usar, porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con otras dimensiones. Bueno, eso es un poco el tonito de ese texto. Y como luego voy a hablar un poco de Simone Weil, voy a leer alguna cita y a comentar alguna cita de Simone Weil, voy a introducir aquí ya la primera, concretamente de echar raíces, a ver qué les suena, ustedes que están en una universidad. Una universidad, ¿no? En un lugar que tiene que ver, bueno, tenía que ver con el conocimiento y con la verdad, tenía que ver con la verdad, ahora ya no lo sé, pero ustedes están en una universidad. Entonces, Simone Weil dice lo siguiente, ¿no? Dice, el espíritu de verdad solo puede residir en la ciencia a condición de que el móvil del investigador sea el amor por el objeto que es su materia de estudio. ¿Ah? O sea, más claro, agua y en botella. O sea, el móvil del investigador no es ni ganar dinero, ni tener prestigio, ni conseguir un cargo, ni que la gente ni satisfacer su vanidad, no, no. El móvil, el único móvil legítimo, ella dice, es el amor por la materia, por el objeto que es su materia de estudio. Y dice después, pero ¿qué se puede amar en él como no sea su belleza? Es decir, en la materia de estudio, ¿qué se puede amar? ¿Qué se puede amar si no es su belleza? Y continúa, la definición auténtica de la ciencia es que es el estudio de la belleza del mundo. ¡Apa! ¿Verdad? Ya tenemos faena para todo el fin de semana. Darle vueltas a eso, ¿eh? La definición auténtica de la ciencia es que es el estudio de la belleza del mundo. Repitamos el párrafo de Hannah Arendt, ¿verdad? La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante. Pero dice Simone Weil, ¿qué se puede amar si no es su belleza? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué se puede amar si no es su belleza? Por tanto, tiene que ver con la belleza del mundo. Y como luego voy a hablar también de Peter Hanke, que yo siempre llevo también 30 años, los que somos viejos nos repetimos mucho y estamos siempre con Hannah Arendt y siempre con Peter Hanke y siempre dándole vueltas a las mismas citas y pensándolas de otra manera y así. Y como luego voy a hablar de Peter Hanke, también de la belleza en Peter Hanke, voy a darles la primera de Hanke que a mí me pareció preciosa. Dice Peter Hanke, la belleza es la verdad con alas. Es impresionante. O sea, cuando la verdad tiene alas, es bella, ¿verdad? La belleza es la verdad con alas, es una preciosidad. Pero bueno, vamos a seguir un poco con esa referencia a algunas de mis intervenciones anteriores, ¿no? Alguna vez he dicho, y en alguna conferencia, que está grabada por ahí, que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? He hecho una lista como la siguiente, ¿no? Todo profesor de lengua sabe de la belleza de las palabras, las frases, las etimologías, los poemas, la lengua en definitiva, por eso la enseña, ¿no? Porque sabe de su belleza. Todo profesor de geografía sabe de la belleza de los valles, los ríos, las montañas, las rocas, los afloramientos calcáreos, las formas de la tierra, ¿verdad? Qué bonita aquella palabra de geomorfología, ¿verdad? La geomorfología, una palabra griega, ¿verdad? El estudio de la forma de la tierra, ¿verdad? Todo profesor de geografía sabe de la belleza de los valles, los ríos, las montañas, la forma de la tierra, y por eso la enseña. Todo profesor de matemáticas sabe de la belleza de los números, las operaciones, los teoremas, las formas geométricas, y por eso los enseña.
Todo profesor de química sabe de la belleza de los elementos y de sus combinaciones, ¿verdad? Qué cosa más hermosa que la tabla periódica de los elementos. Es una cosa sensacional. Y por eso la enseña. Todo profesor que se encarga de una huerta escolar sabe de la belleza de las plantas, las flores, las semillas, los abonos, las podredumbres y las germinaciones. Y por eso la cuida y la enseña. Todo profesor de historia sabe de la belleza de la memoria colectiva, del mundo que estaba antes de que nosotros naciéramos, de un fragmento de cerámica precolombina que puede ilustrar un mundo, de las guerras y los pactos entre los hombres, de la formación y la transformación de las sociedades, y por eso lo enseña. Y si lo enseñan es porque lo aman, ¿verdad? Porque lo encuentran bello y digno de atención, porque les parece que merece la pena ser transmitido, porque quieren compartir y transmitir su amor al mundo, ¿no? En esta lógica, en esta onda, digamos, en esta línea, si la educación tiene que ver, ¿verdad? Repitamos a Hannah Arendt, ¿no? La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo, y si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no abandonarlos a sus propios recursos, ¿no? Si seguimos en esa onda. La educación tiene que ver con la gratitud a lo que es más grande que nosotros, a lo que estaba en el mundo antes de que nosotros naciéramos, a las cosas que no hemos hecho, sino que nos han sido dadas. Y el primer ejercicio que les quería proponer para el fin de semana, aparte de meditar sobre la frase esa de Simone Weil, ¿verdad?, de que la ciencia es el estudio de la belleza del mundo, que no está mal, les quería proponer un ejercicio que es que pensaran ustedes, cada uno de ustedes, en tres cosas, que son fundamentales para su vida, que hacen que el mundo sea más rico, más bello, más justo, más verdadero, más interesante, ¿no? Tres cosas, que son importantes en la vida de cada uno, ¿no? Y que estaban antes de que ustedes nacieran, antes de su nacimiento. Y además esas tres cosas que ustedes piensan que el mundo sería mejor si estuvieran a disposición de todos. Por lo tanto, no valen cosas que sean particulares. No valen cosas que sean importantes solo para mí, sino aquellas cosas que son importantes para mí y al mismo tiempo a mí me parece que el mundo sería mejor si esas cosas estuvieran a disposición de todos. Es decir, si hubiera también una justicia en el reparto de esas cosas. Y quizá este ejercicio podría completarse, porque es el mismo ejercicio, con que ustedes copien 3 veces en su cuaderno el párrafo de Hannah Arendt, pero sustituyendo la palabra mundo por otra cosa, bien concreta. Por ejemplo, se me ocurre a mí música. La educación es el punto en el que decidimos si amamos la música lo bastante como para tomar una responsabilidad por ella y así salvarla de la ruina, que sería inevitable, tal. Por lo tanto, copien ustedes 3 veces, cópienlo enterito, una vez en tinta azul, otra en tinta roja y otra en tinta negra, el párrafo de Hannah Arendt, cambiando la palabra mundo por otra palabra. Y luego jueguen un poco con eso. Y sobre todo, a mí me harían feliz si esa palabra que colocan es algo que estaba antes de que ustedes naciesen y que a ustedes les parece que no estaría mal, ¿verdad?, que esas cosas continuasen en el mundo después de su muerte, ¿no?, después de nuestra desaparición. Esa idea bien arendtiana de que el mundo es lo que está ya cuando nosotros nacemos, ¿verdad?, y sigue estando cuando nosotros nos morimos, por tanto trasciende la finitud de la vida humana, ¿no? Voy a dedicar ahora 10 minutitos, voy a hacer ahora 3 cositas breves alrededor de la palabra belleza. Hasta aquí era hacer sonar un poco la belleza en relación a toda esa serie de notas al pie de página del párrafo arendtiano que hemos hecho de muchos puntos de vista y hablando de muchas cosas distintas, ¿no? Y primero voy a hacer sonar un poquito la palabra belleza en griego.
para eso he consultado a mi helenista de cabecera. Yo tengo 2 helenistas de cabecera. Una de ellas es una profesora de la Universidad de Zaragoza que se llama Aida Míguez, que tiene un título muy bonito, que lo puedo mandar a Liliana para que lo distribuya, que se titula Grecia no es el país de la belleza, que es un recorrido precioso por las distintas sonoridades de la palabra belleza en el mundo antiguo. Lo primero que dice Aida ahí es que la palabra belleza en Grecia, desde luego, no es una palabra estética. Es decir, nosotros hemos troceado el mundo, pero los griegos no lo habían troceado todavía. Por tanto, su uso es previo a la separación moderna entre la estética, que se ocupa de lo bello, la ética, que se ocupa de lo bueno o de lo justo, y la epistemología, que se ocupa de la verdad. Esa distinción los griegos no la conocían. Por lo tanto, la belleza no es algo que se reduzca a lo estético. Ya veremos enseguida que tiene que ver también, sobre todo, con una cuestión ontológica, ¿no? con la realidad del mundo en tanto que tal. La belleza tiene que ver con la existencia del mundo en tanto que tal. En su sonoridad griega, dice Aida, la belleza es el esplendor propio de cada cosa. Es decir, las corrientes de los ríos o las fuentes son bellas cuando son buenas y abundantes. Los vientos son bellos cuando son fuertes y favorables. Un olivo es bello cuando crece, florece, cuando es plenamente lo que es, cuando es un verdadero olivo, un olivo de verdad, cuando aparece en su condición de olivo, ¿verdad? Tanto la belleza de una cosa es su propio esplendor. Es decir, el hecho de que sea plenamente lo que es, el hecho de que sea realmente lo que es, ¿no? Es bello, dice Aida, lo que es como tiene que ser, lo que es como Dios manda, digamos, sí, lo que es como tiene que ser, ¿no? Y el verbo ser en griego, dice Aida, está relacionado con el brotar, con el florecer, con el mostrarse, con el estar presente o estar iluminado en el medio y en la luz. Por tanto, es bello lo que aparece en la luz, lo que está presente, lo que está en medio, lo que está iluminado, ¿verdad? Lo que brota, lo que surge. Y para hablar de qué hace la escuela con el mundo, nosotros hemos usado mucho la metáfora que es arendtiana, que la utiliza muy bien Mascherenissimos, de poner algo encima de la mesa. El profesor pone algo encima de la mesa. Poner algo encima de la mesa es hacerlo presente, es traerlo a la presencia, es iluminar, es colocarlo en medio, ¿verdad? Es hacer que se presente en lo que es, ¿verdad? En las cualidades que lo definen. Entonces, un río, un olivo, son bellos porque son lo que son de un modo espléndido. Por tanto, la belleza no añade nada al ser, sino que es el ser mismo de cada cosa, cuando cada cosa es lo que tiene que ser. Tanto la belleza no es un adorno, no es algo que se añada al ser, no es algo decorativo, sino que tiene que ver con el ser mismo de los ríos, de los vientos, de las casas y de los olivos, cuando son plenamente lo que son. No porque sean bellos en el sentido estético, porque sean lindos, sino porque son espléndidos. Por ejemplo, las palabras, ¿no? ¿Qué son las palabras bellas? Las palabras bellas son las palabras decorativas, ¿no? Las palabras bellas son las palabras acertadas, las palabras justas, las palabras convenientes, las palabras que hacen lo que las palabras tienen que hacer, que es nombrar el mundo, decir las cosas, ¿no? ¿Qué es una casa bella? Una casa bella es una casa adornada, no. Una casa bella es una casa que sea realmente una casa. ¿Y qué es lo que hace que una casa sea realmente una casa? Que se pueda vivir en ella, ¿verdad? Es decir, que la casa pueda materializar una forma digna y conveniente del habitar humano. Por tanto, una casa en la que no se pueda vivir, una casa en la que la vida sea indigna, no es una casa. No es que sea una casa fea, es que no es una casa, es que no merece el nombre de casa. Como no es un barco que no navegue, o no es un olivo que no dé fruto,
o no es una ciudad en la que no se pueda vivir dignamente, ¿verdad? No es una polis, una ciudad en la que no se pueda vivir políticamente. No es una ciudad, no es una sociedad, no lo es. Y por ahí va un poco la cosa, ¿no? Por ahí va un poco la cosa. O sea, la belleza del mundo es la cualidad del mundo en tanto que tal. Es decir, es lo que hace que el mundo esté ahí, que aparezca ante nosotros en su propia condición, en su proporción, en sus límites, ¿no? En sus cosas. Entonces, ahí la belleza es ontológica. No es una cuestión que se refiera solo a lo decorativo, a lo lindo, ¿verdad? La belleza es ontológica y tiene que ver con el modo de aparecer de las cosas. Por tanto, cuando la escuela presenta el mundo, si estamos de acuerdo con eso, ¿no? La escuela presenta el mundo, pone el mundo encima de la mesa, convierte el mundo en materia de estudio, ¿no? Cuando lo hace, lo tiene que hacer bellamente, porque si no, el mundo no es mundo, ¿no? Si no, las cosas no son cosas, no tienen esa presencia, esa fuerza. Voy a hacer un saltito a Simone Weil y luego ya hago una pequeña conclusión y lo conversamos si les parece que merece la pena, ¿eh? Simone Weil en eso es muy... De Simone Weil voy a comentar un texto que se llama El amor al mundo. Está en un artículo más grande que se llama Las formas implícitas del amor a Dios. Y ahí, en ese texto hay 3 o 4 cosas que me gustaría destacar, ¿no? La primera es que dice Simone que el hombre se sitúa imaginariamente en el centro del mundo, ¿verdad? Y más en esta época, ¿no? ¿Quién está en el centro del mundo? Yo. Cada uno de nosotros está en el centro del espacio, del tiempo y de los valores. Y dice Simone Weil, las cosas parece que pierden fuerza cuando se alejan en el espacio y cuando se alejan en el tiempo y cuando no tienen que ver con los que son nuestros valores, ¿no? Por tanto, las cosas cuanto más próximas a nosotros parece que tienen más realidad y cuanto más se alejan de nosotros parece que tienen menos realidad, ¿no? Pero añade enseguida, ¿no? Añade, renunciar a nuestra posición central imaginaria. Renunciar a nuestra posición central imaginaria. No solo con la inteligencia, sino también con la imaginación, es despertar a lo real. Y enseguida añade, se opera entonces una transformación en la raíz misma de la sensibilidad. Es decir, para que el mundo se dé en su realidad, en su belleza, hace falta que uno pierda la posición central. Hace falta que uno deje de ser el centro. Y entonces la belleza sería una especie de fuerza descentradora, ¿no? Sería el móvil más poderoso, ¿no? Lo que te saca del centro y te lleva hacia otro lugar, ¿no? Para Simone Weil, como para los griegos, como para Platón, la belleza es lo que mueve. Es la fuerza más poderosa, es el móvil más poderoso. Relean si no el banquete. La belleza es el móvil más poderoso. La belleza es lo que mueve y la belleza es lo que despierta. Nosotros tuvimos con Mashelen y con algunos otros amigos recientemente una conversación curiosa sobre el verbo despertar como un verbo pedagógico por excelencia, ¿no? Si la educación tiene que ver, como con esa frase que dice Simone Weil, con un cierto despertar a lo real. Con un cierto despertar, sí. Hay una copla muy bonita de Antonio Machado, que ustedes deben conocer, porque me parece que la canta Serrat, que dice, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Entre el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. Entre el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. Digo eso porque el verbo vivir es un verbo del que se abusa en los contextos educativos, ¿no? La educación y la vida, queremos escuelas más vivas, todo tiene que ser más vivo, todos estamos a favor de la vida, ¿verdad?
La educación tiene que ver con el vivir. El verbo soñar es un verbo que tiene también una cierta utilidad, ¿no? Realiza tus sueños, ¿verdad? Soñemos un mundo mejor, la imaginación, ¿verdad? La educación tiene que ver con los sueños, ¿no? Pero Machado ahí yo creo que es mucho más preciso, ¿no? Entre el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. A lo mejor el gesto pedagógico es despierta. Es despierta alguna cosa que no seas tú, despierta a la materia del mundo, ¿no? Despierta a lo real. En relación a la escuela, a nosotros nos gusta decir que lo que está en el centro no es el alumno, ni el profesor, ni el individuo, ni la sociedad, sino el mundo, la materia del mundo convertida en materia de estudio, en objeto de atención y de ejercicio, y que es esa materia, ¿no? Es el mundo mismo, ¿no? El que produce todos los movimientos, ¿no? El que hace que alguien se mueva, ¿no? Lo que moviliza, siempre que la escuela y el maestro sea capaz de presentarlo en su belleza. La primera operación que hace Simone Weil es hablar de la belleza como una especie de antídoto del egotismo, del narcisismo, ¿verdad? Una especie de antídoto del egotismo, y una fuerza descentradora, ¿verdad? Un móvil poderoso, un despertador, ¿no? Un despertador, ¿no? Después de eso, Simone Weil lo que hace es una consideración histórica, donde dice que la cultura griega y las culturas antiguas son muy sensibles a la belleza, que eso se pierde con el cristianismo, porque con el cristianismo estamos de paso en este mundo y lo que importa es el otro. El amor al mundo y a la belleza del mundo no tiene demasiada importancia, excepto, dice Simone Weil muy bien, en San Francisco y en San Juan de la Cruz. Hay que volver a leer a San Francisco de Asís, ¿verdad? El Cántico de las Criaturas. San Francisco de Asís es el enamorado del mundo, es el momento en que quizá la religión cristiana hace un canto más bello a la belleza del mundo. Y la belleza, dice ella, es importante en algunos momentos platonizantes, en algunos momentos de filosofía neoplatónica, como en el Renacimiento, en Dante, en Petrarca. Pero dice enseguida lo siguiente, ¿no? Dice enseguida, casi podría decirse que la raza blanca ha perdido la sensibilidad a la belleza y ya ha asumido la misión de hacerla desaparecer de todos los continentes a los que ha llevado su comercio, sus armas y su religión. Aparece aquí, en este párrafo, un motivo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es el motivo de los enemigos de la belleza. Y dice la raza blanca, ¿no? Que ha asumido casi como misión propia hacer desaparecer la sensibilidad a la belleza de todos los continentes. ¿A través de qué? A través de su comercio, ¿verdad? A través de su comercio, a través de la mercantilización de todo, a través de sus armas, a través de la idea de posesión y la idea de dominio, y a través de su religión, es decir, a través de una religión que te conduce al más allá y donde la importancia está en el otro lado y no en este lado. De ahí que, a partir de ahí pueda hablarse, y al final quizá me gustaría empezar la conversación con eso, puede hablarse, y Simone Weil lo permite, de algo así como los crímenes contra la belleza, los delitos contra la belleza, que son delitos contra el alma, ¿verdad? El Código Penal argentino, como el español, el Código Penal de todos los países del mundo, que han sido colonizados por la raza blanca, su comercio, sus armas y su religión, castiga los crímenes contra el cuerpo y los crímenes contra la propiedad. Pero Simone Weil habla en algunos momentos de crímenes contra el alma, no contra el cuerpo, sino contra el alma. Y entre esos crímenes contra el alma está el crimen contra la belleza. Es decir, los afeadores del mundo, dicen ellos, los que sumen el mundo en el horror y en la fealdad.
los que niegan el derecho a la belleza, digamos, como un derecho a algo común, ¿verdad? Dice sus crímenes, dice Simone Weil al final de ese texto, dice sus crímenes, utiliza la palabra crimen, crimen. Dice sus crímenes son tan grandes que si tuviéramos conciencia de ellos, lloraríamos lágrimas de sangre, ¿verdad? Si tuviéramos conciencia de ellos, ¿verdad? Los crímenes contra la belleza, ¿no? Porque en ese sentido, dice Simone Weil una cosa muy impresionante, ¿no? Ella, como saben, era católica, su filosofía es mística, su pensamiento está transido por la religión y por el ansia de otro mundo. Pero la afirmación de ese texto, que es muy impresionante, ella dice, la belleza es la única finalidad aquí abajo. Bueno, o sea, aquí abajo no estamos todos nosotros, ¿eh? Haciéndonos desdichados los unos a los otros, bombardeándonos, usándonos, comprándonos y vendiéndonos, utilizando las instituciones públicas para nuestro propio beneficio, aquí abajo. La vida de los hombres se da aquí abajo, aquí abajo. Y aquí abajo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Aquí abajo. Y una pensadora cristiana como ella es muy tajante. La belleza es la única finalidad aquí abajo. Dice después, solo la belleza es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque lo único que nos ofrece es el mundo en su propia existencia. O sea, la belleza no nos da de las cosas otra cosa que su propia existencia. La belleza no está en para qué sirve. La belleza está en que eso exista, ¿verdad? O sea, la belleza ofrece del mundo su propia existencia. Eso es muy impresionante, y lo dice Aida también, ¿no? Mi helenista de cabecera, porque mi helenista de cabecera dice que la belleza en Grecia es radicalmente anticapitalista. La belleza es lo más anticapitalista que hay. Y Simone Weil ahí lo dice un poco también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el final de todo para qué. O sea, con la belleza se acaba todo para qué. O sea, la pregunta de ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? La belleza la acaba. Y el ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Y el que todo tiene que ser para algo, todo tiene que ser para algo, eso es el principio del funcionamiento del capitalismo en sí mismo. Por lo tanto, el que la belleza nos dé el mundo en sí mismo, sin para qué, ¿verdad? Porque sí, digamos, ¿no? Porque sí, sí. Esa frase tan bonita, porque sí, ¿no? Porque está ahí, porque sí, porque es un don, porque es un regalo, ¿verdad? Eso es radicalmente, digamos, capitalista en la lógica de Simone Weil. Y bueno, hay una relación, con eso casi termino, ¿no? Una relación en Simone Weil muy clara, como en Grecia, yo creo. Liliana lo ha dicho en la presentación. Entre belleza, amor y mundo. Lo que se ama porque es bello, y lo que es bello porque se lo ama, porque agrada, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el aparecer, hay una relación constitutiva ahí. Y entonces voy a terminar con dos de Peter Hanke y con dos observaciones. Una de Peter Hanke que me impresionó a mí mucho es que dice, me impresionó mucho, ¿eh? Dice, siempre que experimento lo bello, quiero prometerle algo. Quiero prometerle algo. Eso es impresionante. Me dan ganas de prometer. Siempre que experimento lo bello, me da ganas de prometer. En uno de mis libros sobre el oficio, hablando de la escuela, hay una cita de Hanke que está un poco en esa onda, que dice, mido la belleza de un lugar por mi derecho de trabajar allí, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué sitio más bonito para trabajar? No para disfrutarlo, sino para trabajar allí, ¿no? Y esa es muy bonita, ¿eh? Cuando experimento la belleza me dan ganas de prometer algo, ¿eh? Me dan ganas de comprometerme, sí, prometer es comprometerse. Es adquirir un compromiso, ¿verdad? Me dan ganas de comprometerme con algo, es muy bonito, ¿no?
Pero luego os quería leer una que tiene que ver sobre la gratitud y la transmisión y sobre la belleza, a ver si os suena un poquito a lo del párrafo de Hannah Arendt, ¿eh? O sea, a ver si os parece que podría estar pegado al párrafo de Hannah Arendt. Este está al final de un librito de Hannah que se llama Por los pueblos y dice lo siguiente: sed agradecidos. La gratitud es el entusiasmo y solo aquello que ha sido objeto de gratitud aparece como la forma de la duración. Solo aquello que es objeto de gratitud, ¿no?, aparece como algo que tenemos la sensación de que debe durar, aparece como la forma de la duración, de lo perdurable, ¿no? Agradecer algo es querer que sea perdurable, ¿no? Luego dice, vuestro trabajo tiene que ser un actuar, transmitid algo, pero transmitir solo transmiten los que aman algo. Amad una cosa, eso basta para todo. Solo el amor hace posible la objetividad. Vuestro trabajo tiene que ser un actuar, transmitid algo. Transmitir solo transmiten los que aman. Amad una cosa, una. Eso basta para todo. Solo el amor hace posible la objetividad. Me imagino que cuando me habéis oído hablar de lo griego, habéis visto la relación entre belleza y objetividad, ¿eh? No hace mucho, bueno, cuando estuve en Argentina la última vez, estuve comiendo con unas profesoras de una facultad de Bellas Artes, de estética, y yo les pregunté si en la Facultad de Bellas Artes la idea de belleza tenía todavía alguna vigencia. Me dijeron que no, era una idea muy antigua, de la época de las Bellas Artes, que era una idea ya muy discutida, digamos, en el interior del arte. Pero luego me dijeron una cosa muy curiosa, ¿no? Me dijeron, no, porque la belleza es subjetiva. Y yo pensé, ¿cómo puede ser? O sea, no hay nada menos subjetivo que la belleza. ¿Qué es eso de que la belleza es objetiva? Aquí Hanke lo dice muy bien. Solo el amor hace posible la objetividad. Porque solo el amor da las cosas en su realidad, en su propia existencia. Solo el amor hace existir a las cosas en su belleza, ¿verdad? Y luego termina, y con eso ya casi termino la charla, dice casi con un imperativo, ¿no? Practicad la fuerza de la bella transmisión para que no resulte que lo bello, como siempre, acabó siendo nada. Practicad la fuerza de la transmisión para que no resulte que lo bello, como siempre, acabó siendo nada. Es decir, para que lo bello no acabe siendo nada, para que lo bello siga siendo algo, ¿verdad? Para que lo bello siga formando parte del mundo, de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Hay que practicar la bella transmisión, porque si no, lo bello, como siempre, acabará siendo nada. Y nada, yo creo que termino aquí porque llevo más de una hora, una horita hablando, más o menos es lo que habíamos hablado, llevo una horita hablando. Y luego que está en la conversación, si es que tenemos tiempo al menos para 15 o 20 minutitos, pueda desarrollar algunos puntos. Bueno, eso. No sea que lo bello, como siempre, acabe siendo nada. Eso es lo que no podemos permitir de ninguna de las maneras.